para nitruros que se utilizan en recubrimientos y para nitruros que se utilizan como polvos. Vamos a ver las propiedades, las generales también para los representativos, las térmicas, las mecánicas y las eléctricas. Luego vamos a pasar por las caracterización de los materiales. Si bien hay varios métodos de caracterización, los básicos para caracterizar cerámicos, como también otros materiales, son la difracción de rayos X, la espectroscopía de fotoelectrones y la espectroscopía Raman, que vamos a explicarlo para esta parte. Por último vamos a ver las aplicaciones, y en este caso se ha surgido un artículo seleccionado de la revista Nature del año 2015-2016 para cada una de las aplicaciones. Bien, primero vamos a clasificar los nitruros. Estos se dividen en cuatro. Los primeros son los nitruros iónicos, que son los que forman tipo sal. Esto se da debido a la diferencia de electronegatividad que hay entre el elemento, estos que están en verde, con el nitrógeno. Y estos son bastante inestables, por eso no tienen aplicación en cerámicos, ¿no? Cuando están en el ambiente, estos forman amoníaco, entonces al ser tan inestables no tienen una aplicación. Por otro lado están los nitruros intersticiales. En estos casos el nitrógeno está en los intersticios de la estructura cristalina del material, y estos sí son refractarios y tienen bastantes aplicaciones como cerámicos. Por otro lado están los nitruros intermedios. Al igual que los carburos intermedios, estos materiales deforman la estructura cristalina de los metales estos de transición, pero no tienen aplicación como material refractario, como material cerámico. Por último están los nitruros covalentes. Estos sí tienen aplicación, al igual que los intersticiales. En estos casos, porque no hay diferencia de conductividad bastante grande, predomina en el orbital molecular el tipo de enlace covalente sobre el enlace iónico. Entonces vamos a comenzar primero con los nitruros intersticiales. Aquí tenemos una tabla donde están las estructuras cristalinas para los metales, los del grupo 4B, 5B y 6B. Ya se mostraron en exposiciones anteriores, no era necesario entonces ponerlo en la monografía, pero sí está aquí para la comparación. Y vemos que, como en los carburos, a pesar de que cuando están como metales tienen una cierta estructura cristalina, y cuando se interaccionan con nitrógeno, estos cambian de estructura cristalina. Sin embargo, los nitrógenos están en los intersticios. Por ejemplo, en el titanio, su estructura a temperatura ambiente es la hexagonal compacta, pero cuando está en forma de nitruro de titanio a temperatura ambiente, es cúbica centrada en la cara. Las estructuras cristalinas más representativas son, por ejemplo, para el nitruro de titanio, en este caso es una estructura cúbica centrada en las caras, donde los nitrógenos están en las posiciones octaédricas, están ahí. Las otras estructuras representativas son, por ejemplo, la hexagonal compacta, que es la del nitruro de vanadio, donde son planos de átomos AB, como se recordará, y los nitrógenos están en los intersticios. En el caso del nitruro de plomo es una estructura hexagonal simple. Para el caso de los nitruros covalentes, las estructuras cristalinas más representativas son la wurtzita, que es para el nitruro de aluminio, la blenda de zinc, que es esta del nitruro de galio, y la que puede estar en dos formas, que es el nitruro de silicio, que puede estar en forma trigonal y en forma hexagonal a temperatura ambiente. En el caso del nitruro de aluminio, es una estructura cristalina hexagonal compacta y se le conoce como wurtzita porque primero se caracterizó el sulfuro de zinc y tenía esta estructura wurtzita. Entonces a todos los que tenían esta estructura wurtzita se les asignó por ese tipo de estructura wurtzita. En este caso, en el nitruro de galio, el galio sería estos átomos representados por gamma, y el nitrógeno estaría en estas posiciones beta, ¿no? Pero no va a ocupar todas las posiciones, no va a ocupar solo algunas posiciones. De esta forma la estructura cúbica centrada en las caras. Los métodos de preparación más comunes para estos son los que son para polvos, los que son para recubrimientos. Y hablo de los más comunes porque hay varias formas de prepararlos según la aplicación que se tiene.
o por ejemplo para aplicación optoelectrónica se va a utilizar, para formar láminas se va a utilizar la deposición química por vapor, por ejemplo. Para aplicaciones luego de tal vez celdas solares o dispositivos electrónicos se puede utilizar este método de preparación química. Los métodos de preparación química, perdón, hay dos tipos de preparación, ¿no? Para polvos y para recubrimientos. Los que son para polvos son de dos tipos, los sintetizados y los de preparación química. En este caso, este es nitruro de silicio para obtener al final componentes moldeados bastante grandes. Después a partir de partículas de nitruro de silicio se pueden obtener estos componentes agregados grandes, ¿no? A 1600 grados centígrados, en un minuto se tiene esto, en 5 este y en 10 este. En el caso de la preparación química, es simplemente, como está también redactado, es el aluminio que se le somete a un ambiente oxidante y luego a 1200 grados centígrados en un ambiente de nitrógeno se convierte en nitruro de aluminio. En el caso de la exposición química por vapor, este funciona en un sistema al vacío y se eleva a altas temperaturas, ¿no? Por ejemplo, se introduce borano de amonio y cuando se está calentando hasta 1050 grados centígrados se descompone en hidrógeno, borafina y aminoborano. Y estos componentes aquí se van a depositar sobre una placa de cobre donde está a esta temperatura sobre este sistema en vacío. Y cuando se está depositando, se deposita la borafina, el hidrógeno se queda en el ambiente y el aminoborano también. Y esto van formando estas redes hexagonales, y esta sería esa estructura del nitruro de boro, esta red hexagonal, que lo vamos a ver después. En las propiedades, en cuanto a los nitruros superficiales, están, por ejemplo, el nitruro de titanio, cuando se eleva la temperatura, la conductividad térmica no varía demasiado, se mantiene constante, y eso es una propiedad buena, que lo voy a explicar ahora. Y otros metales que pertenecen a esa sección también sufren el mismo comportamiento. En el caso de propiedades mecánicas, al compararlas con los carburos, tienen como la mitad de la dureza, ¿no? Eso es una alta dureza todavía. En el caso de los nitrilos covalentes, en este caso el nitruro de boro y el nitruro de silicio disminuyen la conductividad térmica en función de la temperatura, y en cuanto a la dureza, es casi también por la mitad de la dureza, excepto para el nitruro de boro, donde al formar una estructura hexagonal, los dos, como voy a explicar después, son dos electrones que están paralelos a la estructura hexagonal del nitrógeno. Estos van a permitir que se formen enlaces Van der Waals con otra lámina de nitruro de boro, que se forman tipo un empaquetamiento igual que el grafito, cuando las láminas de grafeno se empaquetan. Sí, pero este material es bastante blando, ¿no? Porque ese enlace Van der Waals es bastante débil. Entonces, eso explica su dureza. En cuanto a las propiedades eléctricas, la resistividad aumenta, es decir, la conductividad disminuye cuando aumenta la temperatura en los nitrilos intersticiales, y los nitrilos covalentes son aislantes. Y eso es de buena aplicabilidad para materiales dieléctricos, donde se requiere que no haya, que haya una constante conductividad térmica y además que sean buenos aislantes. Por ejemplo, se utiliza bastante el nitruro de aluminio para esto. La caracterización, un método, bueno, hay varios métodos, por ejemplo está la microscopía de fuerza atómica, microscopía de barrido, microscopía de electrónica de transmisión, EDX, etc. Y todos estos pueden ayudarnos a complementar los ensayos que voy a mostrar ahora. El primero es la difracción de rayos X. En este caso funciona como cualquier difractor de rayos X. La muestra cerámica se coloca en este aparato y se hace girar, ¿no? Después de que cuando se esté incidiendo los rayos X hacia el material, mientras que va girando va generando un ángulo 2θ, y puede ser que el haz se difracte aquí y no mida la intensidad. Puede ser que se refleje completamente y se vea por el detector, ¿no? Puede ser que el material sea amorfo y no sea un haz único, sino sean varios haces, ¿no? Etc. En este caso, en este artículo que está aquí, es el número 6, se analizó nanotubos de nitruro de titanio para aplicaciones en celdas solares,
se hacía una serie de difracción de rayos X simple, donde se encontraban los planos característicos para el nitruro de titanio, que son el 111, el 200, el 220, 311 y el 222. La difracción de rayos X no solo permite darnos una noción acerca de la cristalinidad, ¿no?, sino nos permite hacer mayor tipo de cálculos, no solo los planos cristalinos. Por la ley de Bragg podemos calcular la distancia entre planos, por la ley de Scherrer podemos calcular el tamaño de una cristalita o la orientación de esa cristalita, o también podemos determinar, debido al área que hay bajo el pico, el grado de cristalinidad sobre el grado de parte amorfa del material. Por otro lado está la espectroscopía de fotoelectrones, que se llama XPS, es este de aquí. En este caso, lo que se hace es algo parecido a esto. Se dispara rayos X sobre el material, pero en este caso los rayos X van a proporcionarle energía a los electrones que están alrededor de los orbitales moleculares, orbitales atómicos del material. Después que un electrón pueda absorber la suficiente energía para salir disparado de ahí, hay detectores que van a detectar estos electrones, que son los fotoelectrones, ¿no?, porque tienen cierta energía cinética, es decir, disparados debido a absorber fotones. Por eso se llama espectroscopía de fotoelectrones. Entonces, el detector detecta estos fotoelectrones y calcula, debido a la energía cinética que tiene, la cantidad de movimiento del electrón, podría saber qué energía ha necesitado para que ese electrón escape de ese nivel del orbital atómico, del orbital molecular en el cual se encontraba. Por lo tanto, se puede saber precisamente de qué material ha provenido el electrón, porque se puede saber el nivel del orbital molecular del cual ha provenido. Entonces, es una técnica bastante usada para cerámicos, también para polímeros. En este caso, se pueden ver los picos distintos que se generan para el nitruro de titanio, para los orbitales 2p de titanio, para el nitruro de titanio, con respecto a los orbitales 2p del carburo de titanio, que tienen picos distintos. El otro método para caracterización es la espectroscopía Raman, es esta de aquí. En este caso se hace incidir un haz monocromático, un láser, hacia el material directamente, y luego va a emitir fotones, porque el haz de luz los electrones van a absorber este haz de luz, luego van a volver a sus estados fundamentales, los electrones, y se emiten ciertos fotones. Pero en este caso no es una diferencia o un fotón con bastante energía, sino es que en este caso se está hablando solo de los orbitales enlazantes, a nivel de la banda de valencia nada más. Y es en estos orbitales de la banda de valencia, porque es una densidad de estado que forman, ¿no?, en la banda de valencia. Entonces, cuando los electrones están en esas posiciones orbitales enlazantes, nada más se puede considerar como vibraciones. Entonces, eso es lo que mide el espectro de Raman y es característico de cada material. Hay una amplia gama de espectros que se utilizan ya como handbooks para caracterizar un material. En este caso, se intentó diferenciar con un espectro de Raman de forma más precisa un material en diferentes condiciones. Por ejemplo, el nitruro de boro, que les había comentado, es este de aquí, solo que sin este defecto, claro. Es una red hexagonal de átomos de nitrógeno y átomos de boro, y estos pueden estar capa sobre capa, formando paquetes, ¿cierto? Entonces, estos paquetes son estos aquí, el bulk, nitruro de boro hexagonal, es H, bastantes capas, luego pocas capas y una sola capa de nitruro de boro. Y el espectro de Raman sirvió para diferenciar hasta ese nivel. Dentro de las aplicaciones actuales se intentó encontrar esas aplicaciones de los últimos años. Si bien, por ejemplo, el nitruro de titanio se utiliza para recubrimientos porque se parece al oro, ¿no?, o el nitruro de silicio se utiliza, por ejemplo, como material refractario para soportar cambios de temperatura drásticos, shock térmicos. Otras aplicaciones son también la optoelectrónica, los materiales piezoeléctricos, las celdas solares o los dispositivos que almacenan energía. En este caso, este es un material optoelectrónico, es un trabajo que se publicó en 2015, es un trabajo de Tran, me parece, Tran, y en el cual
cual él quería encontrar un material que pudiese soltar solo un fotón, es un material optoelectrónico. Los materiales optoelectrónicos se caracterizan debido a un estímulo, pueden soltar fotones, ¿no? Entonces, eso son los LEDs. Pero el hecho de tener un material que solo suelte un solo fotón es ya la aplicación cuántica o optoelectrónica cuántica, ¿no? Y así se pueden hacer chips a nivel de nano. Entonces, en este caso, él quería encontrar ese material que fuera soltar solo un fotón. Entonces, estudió estos defectos que se crean en el neutrino de boro y estos defectos a ver si podían causar o no ese tipo de emisión de un solo fotón. Entonces, ellos encontraron resultados y los resultados los compararon luego con esta simulación electrónica, en los cuales ellos ven los orbitales después de la simulación que se han generado, ¿no? Porque estos no están formando enlaces, por eso no van a los orbitales enlazantes de banda de valencia, no van a los orbitales no enlazantes de banda de evolución. Se quedan ahí porque no hay un átomo con el cual enlace, ¿no? Entonces se quedan ahí. Esto es lo que simuló para los neutrinos de boro que tenían vacante de nitrógeno, y esto es lo que simuló para los neutrinos de boro que tenían una vacante de nitrógeno, pero que una posición de nitrógeno ocupada por boro. Y ellos encontraron que justo esta que está coloreada en naranja es la que se acoplaba más a sus resultados, ¿no? Que este salto energético era debido a ese fotón. Entonces, eso les daba cabida a hacer una publicación tan interesante, ¿no? Y a la aplicación de este neutrino de boro como material optoelectrónico de un solo fotón. Por otro lado, están los dispositivos para almacenaje de energía o para transformación de energía, como son celdas solares. En este caso, generalmente para estos materiales se ponen capa sobre capa de material, porque, por ejemplo, las celdas solares, todas las capas tienen importancia, ¿no? Para que el electrón pueda transmitirse. Y en el caso de los materiales que almacenan energía, tiene que haber conductividad electrónica en todo el material, dependiendo de cómo es el diseño, etc. Entonces, en este caso, algo que se idealiza es que las capas que se están uniendo para el diseño del dispositivo puedan tener una interacción más intrínseca, más tipo una interacción iónica, una interacción covalente, que de verdad interaccionen los dos materiales que se están poniendo en fase. Y en este caso, es justo lo que se intenta demostrar en esta publicación. El nitruro de aluminio se intentó unir a la aleación de aluminio, y es esta de acá, ¿no? Y esta imagen la que se obtuvo y se agrandó por un mecánico de transmisión y barrido. Este rango de aquí es de 1 nanómetro, es decir, que acá hay 10 Armstrong. Acá también es el agrandado. Acá se puede ver los puntos negros, que es el negativo. Los puntos negros son los átomos, y esto representaría su densidad electrónica. Y ven que estos se están uniendo con el metal. Lo impresionante de esto, lo que más me llamó la atención, es tener este grado de resolución, ¿no? A 10 Armstrong, ¿no? Acá podemos ver los átomos. Y acá se ve lo que hicieron luego para caracterizar qué era cada átomo. Y acá está la distancia de 500 metros. Ellos utilizaron juegos de difracción de rayos X con el microscopio electrónico de transmisión para ver qué átomo era cuál punto negro pertenecía a cuál átomo, ¿no? Y en este caso determinaron aluminio, nitrógeno, magnesio, oxígeno y contra el silicio. Y armaron todo esto, ¿no? El nitruro de aluminio estaba en la primera parte, como se esperaba, en la parte de abajo, y estaban unidos coherentemente los nitrógenos con el oxígeno, y el oxígeno pertenece al óxido de magnesio, y luego los oxígenos otra vez unidos covalentemente al nitruro de aluminio, ¿sí? Y estos luego unidos al aluminio, ¿no? Y toda esa interacción tan precisa desvelada por estos investigadores, a mí me interesó bastante. Y eso esto sería bastante útil para estas aplicaciones de celdas solares o dispositivos que almacenan energía. Por otro lado, están los materiales que se pueden utilizar para secuenciamiento masivo de genomas.
Bueno, ¿por qué es importante un genoma? Porque te puede ayudar a caracterizar todo tipo de defectos que tiene una persona a nivel genético molecular, padecimientos, etc. Y entonces lo importante de un genoma es tener la secuencia nucleotídica del DNA, lo que son la citosina, adenina, guanina y timina. En este caso utilizaron el nitruro de titanio debido a que es un material duro, es un material biocompatible, es un material conductor y además es inerte cuando está interaccionando, ¿no? Biocompatible. Entonces, ¿cómo se utilizó este material? Pues se unió azufre a los titanios de este cristal, por ejemplo, y luego ese azufre se unió a una molécula que vamos a llamar la molécula lectora. Se hacen dos veces esto, nitruro de titanio, azufre y la molécula lectora, por otro lado también. ¿Y qué es lo que pasa? Que se hace pasar un potencial eléctrico desde ese nitruro de titanio hasta este y se genera el efecto túnel, ¿no? Que los electrones pasan a través de este puente. Pero ¿qué pasa? Que cuando hay, por ejemplo, una adenina en medio de los dos lectores, la corriente eléctrica puede ser favorecida, como cuando hay una guanina puede ser desfavorecida, entonces eso genera pulsos eléctricos distintos. Y debido a estos pulsos eléctricos distintos, que ya son característicos de cada base que estaría pasando, cada base nitrogenada, cada nucleótido que estaría pasando, se puede determinar entonces qué nucleótido está pasando a qué momento. Entonces eso sería muy útil para determinar al final toda la secuencia de DNA que esté pasando por este polo. Y eso es lo que hicieron ellos. Y esto sería cada uno de la forma que adopta el vector con el nitruro de titanio cuando está acoplándose a una base diferente, ¿no? La guanina, la timina, la citosina y la adenina. Y eso modifica la conductividad. Por último, está esta aplicación de materiales piezoeléctricos. En este caso, un material piezoeléctrico es aquel que transforma la energía mecánica, impulsos mecánicos en impulsos eléctricos, no en potenciales eléctricos. En este caso se utilizó esto para un dispositivo que podía transmitir las ondas, pero transformar las ondas mecánicas, como hace el tímpano o las células cocleares del oído, en pulsos eléctricos que conducen esa electricidad a los nervios que bajan al cerebro, como dice la respuesta. Un sonido bueno, un sonido malo. Entonces, el panel piezoeléctrico es este, se pone ABM, que es una membrana basilar artificial, y este material piezoeléctrico se conecta a un procesador de señal. ¿Por qué? Porque el piezoeléctrico, si bien va a transformar esa señal mecánica en eléctrica, pero los pulsos eléctricos no son esos que se requieren para las células neuronales, no son esos los que captan, ¿cierto? Entonces, es como un traductor de señal, nada más, de este procesador de señal. Es como si fuera un lenguaje en clave Morse. El piezoeléctrico le está dando un lenguaje en clave Morse, pero tiene que haber alguien que le transforme esa señal en una señal en lenguaje castellano. Eso es lo que está haciendo. Solo es su única función. Entonces se coloca el piezoeléctrico en este procesador de señal y se hace emitir ondas mecánicas, ¿no? Un sonido. Y luego esto se transforma a señales eléctricas. Se inserta aquí, acá es el electrodo, y se transforma en señales eléctricas que son captadas por los neurones y viajan al cerebro, ¿no? Y esto es medido. Esta es la respuesta auditiva del cerebro, la respuesta de la bocada auditiva cerebral, y que se mide, son iguales la frecuencia y esta captación del animal, de las señales, son iguales a las que se están emitiendo, a las que están simulando, a la que un animal normal está sintiendo cuando este está sonando. Y bueno, eso era todo.